Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy para hoy día martes 1 de junio del año 2010. Vamos a, vamos a continuar, vamos a tener hoy Dios mediante la última clase correspondiente a lo que tiene que ver con chartismo. Vamos a ver si hoy terminamos ya este tema de chartismo. Ya pienso que hemos debatido bastante sobre el mismo, y bueno, a estas alturas del partido no hay mucho que decir. Básicamente las precauciones más importantes a la hora de hacer chartismo tienen que ver con que nosotros realmente tengamos claro qué tipo de figura vamos a tradear, qué tipo de figura significa la que se nos presente en el mercado, y cuáles son las pautas para entrar a negociar con ese tipo de figura. Entonces, bueno, por ponerles un ejemplo, ayer en el análisis semanal, Juan Camilo estaba proponiendo un triángulo. Bueno, perdón, que aquí tengo, vamos a cambiar esta plantilla. Juan Camilo estuvo el día de ayer proponiendo este triángulo, y bueno, en su momento quienes estuvieron presentes, di mi opinión. Quienes estuvieron presentes debieron darse cuenta que fue así. Coloqué un RSI para intentar determinar la viabilidad de este triángulo, y al respecto lo que mencioné, que básicamente era un triángulo recto, es decir, que esta base en la parte de abajo genera una línea. ¿Cómo saben ustedes distinguir de un triángulo recto de un triángulo que no sea un triángulo recto? Es una pregunta que a veces me hacen los estudiantes, ustedes no me la han hecho, pero básicamente en estos casos lo que se hace es lo siguiente: ustedes miden su base. La base es desde este fractal hasta este de acá, y en el centro de la base ustedes trazan una línea completamente, más o menos en el centro de la base ustedes trazan una línea completamente horizontal. Y si ustedes ven, por ejemplo, que los vértices, que son este de acá arriba y este de acá arriba, tienden a unirse, entonces estamos tratando con un triángulo recto. Lo contrario sería un triángulo en estas perdón, excúsenme. Si ustedes ven que los vértices tienden a unirse en el centro de la base, no es un triángulo recto. Existen dos clases de triángulos, ¿no? Triángulo recto y este de acá, que no es un triángulo recto. Entonces ustedes toman la altura de la base y justo en el centro le trazan una línea completamente horizontal. Si los vértices tienden a unirse alrededor de esa línea, entonces ese triángulo no es recto. Y si no tienden a unirse, miren que en este caso no se están uniendo alrededor de esta línea de acá, entonces sí es un triángulo recto. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las implicaciones que sea o no un triángulo recto? A ver, les pregunto yo a ustedes, ¿quién se anima a opinar al respecto? Lo pueden hacer por texto, no se preocupen. ¿Cuál es la diferencia entre un triángulo recto y un triángulo que no sea recto? Tiene que romper por el lado recto, Juan Camilo. Sí, eso es parcialmente cierto. No es completamente cierto, Juan Camilo. Le falta algo a esa condición. Tiene que romper por el lado recto y a favor de la tendencia, Juan Camilo. Es decir, si tú te encuentras en una tendencia bajista, una línea es horizontal, correcto, puede ser también una forma. Si tú te encuentras, Juan Camilo, en una tendencia bajista y aquí se te presenta un triángulo recto,
así, y él rompe por el lado recto, no puedes transar esta figura chartista porque está rompiendo en contra de la tendencia. Entonces tiene que romper por el lado recto, por el lado horizontal, y además de eso a favor de la tendencia previa. Miren que yo ayer anotaba y apuntaba, ojo que este triángulo debería romper por abajo. Entonces, por eso es que nos interesa identificar qué tipo de triángulo es el que tenemos, si uno recto o uno que no sea recto. El que no es recto puede romper por cualquiera de los dos lados y no es condición necesaria que sea a favor de la tendencia. Este rompe como quiere, a favor, en contra, por arriba, por abajo. El triángulo recto no, tiene que romper por la parte recta y además a favor de la tendencia previa. Ninguno de los dos son formaciones de cambio de tendencia, Juan Camilo, ni el recto ni el otro triángulo. Ninguno de los dos son formaciones de cambio de tendencia. Los triángulos se dan en enrangamientos y cuando un rango se rompe, Juan Camilo, no es porque va a cambiar la tendencia. Ellos no son ni figura de continuidad ni figura de tendencia. Lo más importante a tener presente en los triángulos, cualquiera de los dos que sea, es que se deben presentar en un rango, en lo posible. Por ejemplo, yo ayer dudé un poquitico con el triángulo que proponía Juan Camilo, porque miren que aquí sí hay un impulso. Este de acá es un impulso, y no me gusta cuando dentro del triángulo se presenta un impulso. Pero bueno, después lo estuve mirando y yo dije, bueno, la verdad es que en esta zona de acá sí no hay impulso. Es retroceso y el mercado no ha roto el soporte. Entonces no son figuras de cambio de tendencia ninguna de las dos, Juan Camilo, ni de continuidad tampoco. Es mejor cuando rompen a favor de la tendencia, eso sí es claro, pero no son propiamente ni lo uno ni lo otro.